Salve Crites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux, tu taberna de divulgación de historia antigua en general e historia romana en particular. Hoy nos volvemos a quedar en la taberna, en la urbe, en la capital del mundo, del Imperio Romano, para hablar con un invitado muy especial, porque ya sabéis que todos los invitados que vienen son especiales para nosotros, porque cada uno tiene un tema interesantísimo que tratar. Y no me voy a enrollar mucho más porque lo que hoy trae no tiene desperdicio. Es un tema súper interesante. Nada más y nada menos. Ha venido a vernos el profesor don Fernando Lillo para hablarnos de turismo en el Imperio Romano. Que ahí es nada. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar en el programa, de estar en la taberna, a disfrutar. Pues vamos a servirnos una buena copa de vino de Falerno, que es legendaria el vino de la taberna de Castor y Pollux. Ya tengo filiales en casi todo el Imperio Romano e incluso en China. Hemos llegado. Hemos hecho programas hasta de China y de Japón, que la cosa no se diga. Y bueno, relacionándolo así un poquito con el tema del tema del turismo. Lo primero de todo, vamos a hablar del libro en el que nos vamos a basar para hacer este programa. Bueno, para que no sepa, el profesor Fernando Lillo Redonet es catedrático en latín, ¿no? Y también es doctor en filología clásica. O sea que conocimientos tiene un rato, no para enseñar muchísimo. Vino a darnos una conferencia aquí a la ciudad donde yo resido, a Palma de Mallorca, sobre este tema que vamos a tratar ahora. Y cuando yo lo estoy escuchando dije, esta conferencia tengo que traerla en formato taberna porque, vamos, no tiene desperdicio. O sea, a mí me pareció una pasada. Y bueno, y toda esta conferencia concretamente está basada en un libro que escribió porque, para los que no sepáis, tampoco es un prolífico escritor. Tiene, vamos, su apartado de Amazon está lleno, no sabes a dónde, no sabes a dónde mirar la cantidad de libros que tiene. Entre ellos me llama muchísimo la atención el de Un día en Pompeya, que si quiere el profesor nos hablará un poquito de qué va. Profesor, ¿de qué va ese libro? Bueno, Un día en Pompeya es un libro muy particular porque es un poco meterte en la historia de Pompeya, pero a través de los personajes que vivieron allí. Entonces es un paseo por Pompeya, por la antigua Pompeya, cuando estaba en plena actividad, y podemos conocer pues a los diversos personajes que vivían, ¿no? De todas las clases sociales. Podemos encontrar hasta los pompeyanos más ricos que se presentaban a la carrera electoral, podemos conocer incluso hasta un ladronzuelo que hacía sus robos en las termas, podemos conocer a la tabernera Selina, a un actor de teatro, a los gladiadores de Pompeya, que eran muy famosos entre las mujeres. En fin, está hecho de manera que no es una novela, sino lo que yo le llamo historia ficcionada. Cada capítulo tiene un personaje como centro y un tema como centro, de manera que te vas metiendo en la vida de Pompeya sin darte cuenta. Y bueno, pues es muy, muy entretenido. La verdad que no creo que la gente le está gustando, lo está leyendo y lo está disfrutando. Incluso también luego tiene el apartado final, que es cómo fue la destrucción de Pompeya y un poco qué fue con estos personajes. Incluso tiene también al final una parte muy interesante que es la que dice realidad y ficción, Ujú. en la que cuento con detalle y con todas las fuentes qué realidad que me he inventado yo, que nos dicen las fuentes, ¿no? No me he inventado mucho, la verdad, porque tenemos bastantes datos sobre Pompeya. Pero el lector luego podrá valorar un poquito que todo está rigurosamente basado en la arqueología, en la epigrafía, sobre todo en los famosos grafitis pompeyanos tan populares y que a mí me gustan tanto para poder captar el espíritu, ¿no? Porque la arqueología nos ofrece cómo eran las viviendas, cómo era el foro, cómo era el teatro, pero el anfiteatro, pero lo que nos da realmente la vida son las palabras de los pompeyanos. Las palabras de los pompeyanos estaban en la pared. Luego, cuando veamos también el tema del turismo, si te acuerdas en la conferencia que di entonces, una Sí. de las cosas más curiosas eran los grafitis de los turistas en los lugares que visitaban, ¿no? Porque es un poco conectar con ese mundo, conectar con el alma, con el espíritu de la antigüedad de primera mano, sin mediación. Ujú. Anda que no, vaya que sí. Y poniéndolo en relación con otro libro que también es del mismo estilo, el de El Coliseo, Historia de Sangre y Arena, es muy del estilo de este Sí, libro de Pompeya. efectivamente. Este lo escribí después de Un día en Pompeya y es un poco seguir.
esta técnica, ¿no?, de historia ficcionada, y en este caso, en lugar de ser un día solo, porque en el otro es el desarrollo de un día cronológico, en este caso es la historia del Coliseo, desde su construcción hasta el último combate, más bien cacería que se realizó, y entonces también vamos conociendo personajes que realmente existieron en torno al Coliseo, y vamos viendo cada uno a través de las distintas épocas cómo vivían. El del Coliseo es muy interesante porque no hay ningún libro así parecido sobre el Coliseo y cuando uno lo lee, después cuando vaya a ver el Coliseo o lo ve otra vez en foto, ya no lo ve igual, ya no lo ve igual, ya lo ve vivo. Porque claro, los turistas que hoy van al Coliseo, primero, se llevan una decepción porque está vacío. Es una ruina imponente, la verdad que impresiona lo grande que es, pero ya el que ha visto Gladiator y tal, que de pasada es todo falso, ¿no? Pero te esperas encontrar dentro pues una cosa, a ver, pues las gradas no las tienes ya, ¿no? Eh, los subterráneos están al descubierto y te falta un poquito de vida. Entonces yo he querido meterle vida también a esos restos del Coliseo para que uno pueda imaginarse cómo era la vida de esos gladiadores que estaban ahí, cómo era la vida de un mártir cristiano que tenía que enfrentarse a los leones en la arena, que tenía que aceptar su martirio y llevar su martirio, o cómo podía ser todos los bulos que hay sobre los gladiadores, del famoso pulgar arriba, pulgar abajo, o que decían ave caesar morituri te saluta. Bueno, pues todas esas cosas que la gente piensa que era lo que pasaba y no era lo que pasaba. La imaginación que tenemos es la cinematográfica y no se parece demasiado a la realidad. Lo que pasa es que la realidad es muchísimo más interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Yo La realidad esto, es muchísimo más interesante, cómo vivían esos gladiadores, cómo se enfrentaban a la muerte, cómo incluso en el momento de morir cuentan, tenemos incluso un relieve que morían con dignidad, los atacaban, pues morían, los ajusticiaban, vamos al final, si perdían, atravesándole por la clavícula la espada directamente al corazón, y los gladiadores valerosos sujetaban la espada del que les estaba matando para que fuera exactamente por el lugar. Es decir, para un romano, los gladiadores no era cuestión de cortar cabezas ni piernas, cosa que era imposible con esas defensas y armas que tenían, sino ver el valor ante la muerte, era lo principal. Valor ante la muerte, y dar un buen espectáculo. Es igual que hoy al que va a un combate de boxeo, no va a ver que sangren los boxeadores, va a que le den un buen espectáculo con técnica y con calidad. exactamente. Yo lo he dicho muchas veces en este canal que para mí Hollywood ha hecho muchísimo daño. Ha difundido la cultura de todo lo que tú quieras, pero ha creado también una visión, ¿no?, en el imaginario popular que ha Sí, distorsionado claro. completamente. Cada época tiene una visión de Roma distinta, porque nosotros pues somos así ahora, tenemos nuestras costumbres, nuestros gustos, porque ahora nos gustan tanto los gladiadores y otras épocas pues los gladiadores no le interesaba tanto, le interesaba más a lo mejor la política, en fin, cada época tiene un poco una visión de Roma distinta, ¿no? Y a nivel popular la visión se va sobre todo difundiendo por las novelas y por las películas, hombre. Yo tengo un libro que también es Héroes de Grecia y Roma en la pantalla, donde voy contando un poquito eso, cómo el cine ha visto en la antigüedad. Positivo, pues que es atractivo. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la película Troya, pues la gente empezó a leer la Ilíada y hasta entonces ni sabían lo que era, ¿no? En fin, siempre tiene su parte positiva. Y luego tampoco tenemos que ir viendo, pues esto es un fallo, esto no sé qué. No, ahora los estudios lo que van diciendo es, bueno, ¿por qué esta película de gladiadores es así? Es decir, ¿por qué no cuentan la verdadera historia de las fuentes o cómo luchan? No, ¿por qué? Pues se explica, eso se llama la teoría de la reflexión. Por ejemplo, esta tarde estaba viendo el tráiler de esa nueva serie que van a sacar, Those About to Die, que va a ser una nueva serie de gladiadores. Se estrena en julio, que sale Anthony Hopkins como Anthony el Hopkins, gladiador, ¿verdad? haciendo el Bueno, pues Vespasiano, ¿no? sí, sí, Vale. viendo el tráiler, pues, ¿qué pasa? Pues que es lo mismo de siempre, porque un productor cinematográfico televisivo no se va a leer un libro técnico sobre gladiadores, va a ver las películas anteriores y va a intentar imitarlas porque lo que busca es el éxito
Mm. y darle al público lo que desea, ¿no? Y el público lo que espera es ver que los gladiadores den saltos espectaculares, que corte una pierna, un brazo, que vuele la sangre. Y bueno, pues ese es el gusto que tenemos ahora, pero realmente así no eran los combates, ¿no? Era otro mundo, era otro mundo totalmente distinto. Eh, Como filólogo, como clásico, como conocedor del mundo antiguo, pues yo no juzgo esas películas ya como diciendo, bueno, pues esto no es lo que era, eso ya lo sé, porque eso no es un libro de historia, ¿no? Si quieres aprender historia, vete a un libro de historia, o a un ensayo, o a un libro de historia. Si quieres divertirte, pues vas al cine, al videojuego, a donde quieras. Simplemente sabiendo distinguir un poquito eso. Luego Exactamente. también lo que te digo, que la gente ve eso y luego, bueno, oye, pues esto qué interesante. Y luego sí que puede ir ya a libros o elementos un poquito que le puedan profundizar en esa historia y sorprenderse con... Es decir, como acicate, como enganche, funciona muy bien. Pero ya digo, hay que saber distinguir simplemente y no pasa nada. Sí, eso lo vemos muy bien en el Fenómeno 300, ¿no? La película esta de, Y creo que... claro, la película 300, bueno, pues no puedes pretender que te cuente la historia verdadera. Primero porque está basada en un cómic. El cómic es buenísimo, a mí la película me gusta un poquito menos, pero el cómic en su tiempo fue espectacular, un antes y un después en el cómic de tema histórico, entre comillas, porque tampoco es histórico. Ya, y además incluso la batalla de las Termópilas, ya cuando la cuenta Heródoto, él ya mismo la está mitificando. Sí, está hinchando cifras, ¿no? Millones de persas contra un puñado de griegos. Claro, la lucha de Occidente contra la libertad, en fin, todo eso son cosas que van quedando y eso es lo que se va transmitiendo, ¿no? Y ya en Heródoto ya digo que en Heródoto ya estaba mitificado, ya ahí ya había una intención de decir, bueno, los griegos hemos resistido a los persas, Que no es poco. que no es poco, hombre, menuda sorpresa, pero claro, luego si ibas a las fuentes persas, pues los persas decían, nada, pues nos ganaron allí en una, pero bah, eso no tiene importancia, tenemos un imperio enorme, eso es un sitio pequeño, que no, vale, cada cosa Bueno, y yo, eso de que desde su ganaron, perspectiva. y ese que ganaron los griegos, entre comillas, porque el objetivo de Jerjes se cumplió, que fue destruir Atenas 2 veces. Claro, es lo que digo yo, que bueno, pero claro, ¿quién hace la historia? Pues los que luego la escriben, ¿no? Y es la historia que va pasando. Y lo que queda, pues es el mito de las Termópilas, que es bien bonito, y que no solo eran 300, pero claro, queda mejor decir que solo eran los 300 espartanos y que no estaban allí otros miles ayudándoles, ¿no? Pero bueno, eso luego va creando el mito, va creando el cómic, va creando la película y va creando un poco toda esa percepción que tenemos de la antigüedad. Ujú. Pero bueno, es apasionante. Lo que es apasionante es ver la historia de cómo se va transformando el hecho. Por ejemplo, Espartaco. Pues Espartaco, nada, era un esclavo. Luego le tuvieron que inventar, entre comillas, o decir que tenía mucha educación, que era de origen, que tenía una educación helénica, que era un comandante muy interesado, claro, porque si además le ganó a los romanos, pues los romanos dicen, no nos va a ganar un esclavo ahí de tres al cuarto, ¿no? Tendremos que darle un poco de dignidad al enemigo. Cuanto mayor dignidad tiene el enemigo, si le has ganado, mayor dignidad tiene el vencedor, ¿no? Y entonces, claro, lo de Espartaco también fue toda una historia. Y luego, pues, ya se fue convirtiendo a través de la historia en un héroe que incluso en los libros rusos de texto lo presentaban crucificado. Sí, de Que luego ahí, sí que sale en la película de Kubrick. eso te iba a decir. Sale en la película de Kubrick crucificado, pero las fuentes nos dicen que murió en la batalla o desapareció en la batalla, pero no dice que fue uno de los 6.000 crucificados. Eso no lo dicen las fuentes. Pero claro, queda muy bien digamos, mitificar el personaje, acercarlo a Jesucristo, ¿no? O a Mm. Moisés. Si das cuenta en la película cuando está hablando a Moisés, es como una especie de Mesías. El discurso que le da allí a los esclavos en una justo cuando van a coger los barcos y no llegan los barcos de los piratas, realmente pues parece como el sermón de la montaña o las tablas de la ley, ¿no? Realmente ya digo, es todo el personaje de Espartaco, pues lo mismo. Pasa lo mismo con Viriato, ¿no?
que Viriato, pues las fuentes nos dicen, bueno, pues fue un pastor, un salteador, que luego fue un jefe, bien, derrotó a unos cuantos, pero pues luego se convierte en un héroe. En España, pues yo cuando era pequeño era lo que se leía en la cartilla. O sea, Viriato, Terror Romanorum. Sí, ¿no? Además que es un personaje que tiene un montón, porque ahora has tocado hueso, como se suele decir, ¿no? Es un personaje que da mucho de sí, que cada uno ha interpretado como ha querido, ¿eh? Se le ha Claro, sacado. sabemos muy pocas cosas de él y luego, ¿qué pasa? Pues que en los nacionalismos eh, quieren un personaje heroico contra los romanos. Ahí los romanos son los malos. Entonces, pues bueno, en España, Lusitania, España teníamos Viriato, en Francia se puso de moda Vercingetorix y en Alemania Arminio, y ahora con la serie de Netflix Bárbaros, pues más de moda está también. Entonces, claro, pues era ese momento de la época de querer reivindicar su nacionalidad, pues cogieron estos personajes de la antigüedad, pero bueno, los romanos romanizaron bien todo y trajeron una civilización, ¿no? De Sí, la que sí. todavía vivimos. Hombre, por favor, todos somos romanos, como se suele decir todavía. Bueno, pues yo pienso que volviendo un poco a tus novelas, bueno, a tus ensayos novelados, yo creo que son muy buenos para precisamente para luchar, entre comillas lo de luchar, pues contra estos estereotipos, ¿no? Y contra estas visiones que el cine ha dejado, ¿no? Que, como bien has dicho, estoy súper de acuerdo, va muy bien pues para crear una imagen colectiva y ya si te interesa y te pica el gusanillo, como nos ha pasado mucho, de hecho a mí me pasó con Asterix, o sea, empecé por Asterix y aquí estoy, hace muchos años. Y a través de ahí, pues claro, pues al que le pique el gusanillo, pues ya puede buscar la información. Y qué mejor manera, pues que estos libros, que no son ensayos que son 40.000 datos ahí para memorizar, no, no, claro, es de una manera novelada para que uno pues pueda Sí, introducirlo y pueda verlo desde. es una manera amena, pero sin dejar de ser rigurosos y de tener detrás unas fuentes, claro, siempre que todo es opinable. En la historia antigua hay opiniones, un investigador dice una cosa, otro otra, luego vendrá otro que vendrá a decir, porque la ciencia avanza así, ¿no? Entonces, claro, no podemos decir, no, todo esto es así y ya, no. Ten en cuenta que de la historia antigua sabemos muy poquito. Muy poquito, se ha conservado muy poquito y lo que no sabemos pues tenemos que imaginarlo, entonces bueno pues hay que imaginar con tiento. Si se trata de hacer un ensayo novelado que tenga si ya se trata de hacer novelas como también he escrito, pues en las novelas ya no me corto un pelo, ya es imaginación y ya puedes escribir lo que quieras y poner lo que quieras porque estás en otro género, claro. Claro, y entiendo que como dicen muchos autores, ¿no? Que cuanto más atrás en el tiempo, que se conoce menos la época, pues ya tienes un margen mucho más grande pues para poder meter episodios ficticios, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, hablando a lo mejor de la época de la fundación de Roma, ¿no? Que casi todo es mito, Claro, pues. efectivamente, pero bueno, ahí ya entras en el terreno de lo literario, que es legítimo imaginártelo como quieras. Después ya si quieres saber cómo era Rómulo y Remo, entre comillas, pues tienes que ir a la arqueología de la época, que hay bastantes datos, pero claro, son datos más bien áridos para entretenerte ya te tiene que gustar mucho. A mí me gustan. Ya Sí, lo digo yo. Es una época que estoy, ahora cuando acabe, que sigo con los estudios de grado, por afición es el tema, es la época de Roma que me gustaría especializarme o entrar en ella en materia. De hecho, cuando fue, ayer como dato anecdótico, fue ayer que tuviera pequeña, bueno, la discusión, ¿no? De esta de Rómulo que no existió. Y yo, bueno, a ver, todo es relativo, ¿no? Igual el Rómulo como tal que nos presentan las fuentes, el gemelo de Remus, no. Pero como todo mito, toda leyenda, pues tiene una claro, base hay real. un fondo de verdad, siempre hay un fondo de verdad que luego está mitificado, pero siempre hay algo que de hecho, pues en el Palatino están los agujeros de las cabañas, llámale caballa de Rómulo, como le llamaban ellos, o llámale, pues de la época correspondiente arqueológica, tenemos restos arqueológicos de esa época, es decir, que ahí había una población, y luego habría otra población, otra colina, bueno, pues tenían que juntar y fundar algo más grande, bueno, eso entra dentro de la lógica. Ellos mismos, ya Tito Livio ya dice, bueno, 7 reyes, ¿y por qué 7? Pues porque 7 es un número chulo, hay 7 colinas, hay 7 reyes. Y entonces, bueno, a cada rey le adjudicaron unas cosas y no debemos olvidar una cosa, que la historia
de las fuentes históricas que tenemos nosotros, las que escribieron ellos mismos, para ellos la historia era un género literario también. Era un género literario. Es decir, que lo escribían, pues imagínate, lo más parecido sería ahora un ensayo tipo inglés que te cuenta las cosas como muy bien contadas, tipo Meribert o una cosa así, ¿no? Unas cosas bien contaditas, pero no deja de ser una obra literaria. Para ellos lo escribían literariamente. Y es muy interesante esa concepción de la historia como obra literaria. Ujú. O sea, sería como la aprendieron de los griegos, ¿no? A escribir historia. Claro, Heródoto también te cuenta la historia, pero te la cuenta como una obra literaria. Está haciendo literatura histórica, pero está haciendo literatura. Claro. La está escribiendo bien, la Ujú. está escribiendo bien, la está escribiendo bien. De hecho, te iba a comentar, hemos encontrado, por ejemplo, hemos tenido la suerte, Tácito, es un historiador romano muy conocido, nos transmite un discurso del emperador Claudio, ¿no? Y lo tenemos en su obra Los Anales. Pero resulta que en Lyon, en el Museo Romano de Lyon, tenemos el discurso verdadero de Claudio, que se ha conservado en una tabla de bronce. Y podemos comparar los dos discursos. El discurso ficticio que hizo Tácito, posiblemente basándose en el discurso original, y no son iguales. Tienen los mismos temas, pero los estilos son distintos. Claro, le meterá más recursos literarios para que suene bien, Claro, ¿no? el de Tácito está ya hecho más literario, más corto, más tal, y el otro, pues, es un discurso de Claudio, más pero bueno, conocemos más a Claudio por su discurso auténtico que por el imaginado por Tácito, ¿no? Como por el rehecho por Tácito. ¿Verdad? Es Ajá. una de las pocas veces que tenemos suerte de tener los 2 ejemplos. Pues sí, súper curioso esto, ¿eh? Para que la gente vea que no se puede tomar las fuentes antiguas como algo No, claro, literal. porque las fuentes antiguas estaban muy mediatizadas. Tú piensas que por qué Nerón, Calígula, todos esos tenían tan mala fama, porque los que escribían eran senadores. Y si ese emperador estaba mal con los senadores, pues los senadores no iban a hablar bien de él. Claro, es que eran los más déspotas, por decirlo entre comillas, ¿no? Claro, Los que tenían una efectivamente, concepción del los más poder más. déspotas eran los que se llevaban mal con el Senado. Y los emperadores que eran un poquito más listos, que sabían camelarse al Senado, pues esos pues son unos emperadores fantásticos, claro. Sí, pero de Augusto no habló mal nadie, ¿eh? Esos eran fantásticos. En cambio, los otros pues, eran malísimos, ¿no? Ahora también estamos en el rebote contrario, que Nerón era tan bueno, no sé, no, bueno. Tendrían todos sus luces y sus sombras, ¿no? Pero bueno, lo que hemos conservado literariamente es la gracia de esos emperadores que son los que la gente conoce a nivel popular y que son los que dan juego, porque si le pones ahí, no, este emperador era tan bueno que no hizo nada, pues es aburridísimo, ¿no? Sí, como hable tanto Nino Pío, ya me has matado. Claro, a ver, Roma se quema, pues si no la quema Nerón, a ver, pues ya no queda bonito. Queda, Hombre, hay que meterle un ya, poquito de adorno. ya no tenemos emperador pirómano. Fíjate que antes incluso los discos para clonar los discos que había antes, ya casi hablando de la prehistoria, se llamaba Nero Sí, el, sí, pero el el Burning. programa que había porque te quemaban los discos, ¿no? En inglés, burn, que era tocarlos, ¿no? Pero Eh, yo así reflexionando, el otro día lo hablaba con los compañeros de la revista Tempus, que para quien no la conozca es una revista digital, ¿no? Donde ponen artículos diferentes divulgadores que son muy entretenidos. Y haciendo un programa con ellos, una colaboración, pues hablamos de la importancia de que es coger el personaje desde los rasgos, o sea, entendiendo el personaje en su contexto social. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Tiberio, que era tan impopular. Claro, estamos hablando de una persona amargada, que era la tercera, la cuarta opción de Augusto, que no lo cogió hasta que no le quedó más remedio. O sea, porque dice, mira, es lo único que me queda, tengo que tirar de ti. O Calígula, ¿no? Era un chaval joven, entre comillas, tenía sus veintipocos años cuando llegó a la púrpura, y claro, y fue el superviviente de una purga bestial y fue rehén en la isla de Capri, ¿sabes? De su tío abuelo. O sea, eso tiene que hacerme de alguna manera. Y Nerón, que lo has nombrado, o sea, Nerón, estamos hablando de un chico de 17 años que le meten en el trono y que gobernaron por él hasta prácticamente que fue mayor de edad, que bueno, hasta que tuvo casi 30 años. O sea que yo creo que el contexto psicológico de los personajes también tiene que influir bastante en hacer una aproximación un poco más justa hacia estos, sí, ¿no crees? puede ser, pero de todas maneras también tenemos que ser cautos porque la información, ya te digo, está mediatizada porque la que tenemos es esa.
No así luego, si quieres información arqueológica, ¿no? Pues de que ha salido, está excavada la Domus Aurea de Nerón, pues eso es algo real, pues puedes decir, pues este emperador tenía estos gustos, tenía esta... Pero claro, luego las otras cosas las contaron gente que no le caía bien Nerón, ¿no? Entonces, claro, tenía esa cosa. Y luego las edades también hay que tener cuidado, porque 17 años de la antigüedad no son los de ahora. Entonces también hay que tener un poquito de... Pero ya digo, estos emperadores se ha escrito muchísimo, ahora se intenta ya dar, digamos, una visión histórica. Los historiadores modernos hacen un ten con ten, ven las fuentes y ven la arqueología, van viendo, ¿no? Ujú. Hay algunos que también son hipercríticos con las fuentes. Dicen, no, pues de esto todo es mentira. Digo, no, pues todo mentira, pues no sé, todo no será mentira. Habrá que cogerlas con tiento, pero bueno, es un equilibrio difícil de coger, ¿no? Porque a veces también la tentación dice, pues todo es un bulo, porque todo lo que contaban está mediatizado. Pues eso, igual que ahora, todo lo que cuentan, pues tiene una intención y está mediatizado. No podríamos hacer historia tampoco ahora. Exactamente. Todo está basado en un hilo de verdad, ¿no? O sea, Claro, el dato está ahí. desde un punto de vista y otro está viendo la misma cosa y la está contando ya desde otro punto de vista. Sí, pero el dato objetivo es que hubo una persona que nació en ese momento, que hizo X cosas, ¿no? Y que tenía ese. Y ahí están sus obras, ¿no? Por así decirlo. Eso sí que es lo que se podía extraer, que fuese bueno y malo, que fuese en mayor nivel o en menor nivel, pero bueno, el dato es que esa persona estaba ahí, pululando. Sí, sí. Pero esa es la gracia que tiene la historia, es lo que tiene, que se va reinterpretando, se va haciendo, ¿no? Pues cada época tiene su cosa. Antes, críticamente ya decía, no, Nerón incendió Roma, pues era un incendiario. Y ahora, no, hay que mirar, tal. Roma además tuvo miles de incendios. Sí, porque el del año Solo fue 64. Había un montón de incendios, hubo un montón de incendios en Roma. Incluso hubo un incendio en el siglo III que se comió casi medio Coliseo. O sea que eso no es tan popular. Mm. Sí, porque todo el mundo recuerda del 64, pero nadie recuerda la del 80 con Tito, que Claro, fue 2 claro, días el después. de Tito no se recuerda el del 80, se recuerda ese. ¿Por qué? Pues porque hay toda una serie de novelas históricas del siglo XIX que nos han relacionado el incendio con los primeros cristianos, con Nerón, y entonces pues ahí se va haciendo toda esa cultura propia. Sí, me puedo imaginar que concretamente en este caso cierto escritor polaco, ¿no? Del siglo XIX tuvo, bueno, final del XIX, principio del XX tuvo mucho que ver, ¿no? Con, con su obra la de Quo Vadis. Claro, efectivamente, eso era fruto de un momento histórico en que hacían esas novelas y se pretendía hacer eso y luego, pues, luego también salían las contrarias. Tenemos el caso contrario, el de Hipatia, ¿no? Hipatia era una señora de 60 años y en cambio en la película, pues sale jovencita y dicen que la mataron porque era científica. No, la mataron porque en Alejandría, pues siempre había mucha tensión política y le tocó a ella porque estaba de parte de uno o de otro, y además la historia que conocemos es bastantes siglos después de que vivió. O sea que, pero claro, dijeron, no, Hipatia es la mártir de la ciencia. Y en el siglo XIX la pintaban jovencita y desnuda, como si fuera una mártir de la ciencia, como había habido los mártires cristianos, pues un poco la reacción contraria de... Y eso, y justamente esa ha sido la imagen que nos ha llegado hasta ahora, Y la esa que ha más. sido la imagen que nos ha llegado en la película de Ágora, que es que también tiene pues esa imagen, ¿no? Bueno, como película, pues es una película, ¿no? Que coge esas fuentes, pero tampoco podemos tomarla acríticamente, tenemos que juzgarla como película. Exactamente, al final su función es esa, entretener al público, ¿no? Y ganar dinero. Bueno, y después de esto, pues yo creo que ya vamos a empezar a entrar en materia, ¿no? Vamos a hablar del. Porque nos hemos liado un poco aquí con tantas cosas, pero bueno, Siempre es. como es una taberna, se ve que nos hemos tomado demasiado vino al principio. Vamos a echarle un poco de agua bueno, al Falerno no, dame otro vino más malo, que al Falerno no le vamos a echar agua. Un poco de poscada legionaria. A un vino de un as y ya está. A ese le echamos ahora un poquito de agua, ya nos serenamos y nos vamos de viaje al Imperio Romano. Sí, esto es seña de la taberna, ¿eh? Aquí siempre se hace una introducción, a lo mejor tratando algún tema de divulgación histórico y después ya se entra en materia propiamente dicha. Pues bien, vamos a hablar pues del libro que hemos venido a hablar, ¿no? Que es Hotel en la Antigua Roma, que lo Sí, tengo que tener Hotel por. Roma, turismo en el Imperio Romano.
Exactamente, vamos a hablar de turismo. Mira, es una cosa que a mí me toca bastante porque vivo en una zona muy turística y podemos ver que hay tantos paralelismos que incluso asustan, ¿no? Dices, madre mía, dices que hace más de 2000 años esto ya existía, ya hacía las mismas cosas. No eran alemanes, eran otra cosa, pero bueno, pero que Bueno, estaban vamos a ahí. discutir algunas cosas. Bueno, el turismo de masas no lo tenía en la antigua. Bueno, no lo tenían. No lo tenían como lo tenemos ahora, porque si ibas a los Juegos Olímpicos, ahí estaba lleno, ¿eh? Sí, si ibas a los Juegos Olímpicos estaba lleno. Si ibas a turismo deportivo al Coliseo, pues tenías que compartir con 55.000. Si ibas a un espectáculo de cuadrigas en el Circo Máximo, pues a lo mejor con 200.000. O sea que lleno también podía estar, ¿vale? Pero claro, como fenómeno así con el low cost y todo eso no existía, ¿no? Una pregunta que me hacen mucho es, no, es que, claro, en aquella época solo los ricos podrían viajar. Digo, vamos a ver, por placer, efectivamente, los que más viajaban eran los ricos, pero que tenían tiempo libre para poder hacerlo y tenían sus villas de recreo y sus viajes a lugares cultos. Pero la gente, digamos, no llamémosle pobre, pero normal, de la calle, pues también hacía sus viajes porque a lo mejor necesitaba ir a un balneario para recuperarse, o a lo mejor necesitaba hacer una peregrinación a un templo egipcio para que le fuera bien en la vida, o a lo mejor necesitaba curarse de alguna enfermedad y tenía que ir a un templo de Asclepio, Esculapio en latín, el dios de la medicina. Es decir, que tenían muchas motivaciones para viajar. Estaban las motivaciones más lúdicas, ¿no? Y luego estaban también las motivaciones pues, de más necesidad personal. Y como decíamos antes, hemos conservado grafitis en algunos lugares de gente corriente, de gente normal, pues un profesor, un soldado, que llegaban a esos sitios y querían visitarlos. Pero casi podemos ir un poquito por orden para no perdernos. Y te cuento, por ejemplo, pues Roma, la vemos en las maquetas que salen ahora, pues, y parece todo impoluto, ¿no? Nada, no hay porquería, no hay nada, están todas las calles perfectas, los edificios tienen todas las tejas. En fin, bueno, la realidad no sería así, lógicamente. La realidad no sería así. Entonces, bueno, la literatura satírica romana, con Juvenal, con los epigramas de Marcial, nos hablan de una Roma más popular, ¿no? Que tenía más incomodidades, que de noche había mucho ruido, que no se podía dormir. Bueno, van poniendo quejas de Roma. Claro, tú me dices, bueno, son sátiras, claro, son sátiras, pero como decíamos antes, las sátiras es porque algo de realidad hay detrás, algo de realidad hay detrás. Y literariamente tenemos que efectivamente el romano que podía, que tenía dinero, pues tenía una finquita en las afueras de Roma, un sitio más fresquito, en Tibur, que se llama Tivoli, o un poquito más lejos, en los Montes Albanos, en fin, en los lugares alrededor de Roma, en la costa, o si van más hacia abajo, hacia Nápoles, y eso los más ricos. Y los que eran menos ricos, pues tendrían un terrenito más pequeño. Por ejemplo, Marcial dice que le cedieron una finquita y él estaba encantado de dejar los ruidos de Roma por un rato y retirarse a su pequeña finca, ¿no? Digamos que eso de la segunda residencia, pues no estaría tan extendido como ahora, pero sí que había esa sensación de decir, bueno, quiero dejar la ciudad y me voy al campo, que es donde mejor se está. La típica historia de que el campo sigue mejor que en la ciudad. Si no tienes que trabajar, seguro que sí. Pero, Bueno, en ese pero momento el que pudiese tendría esclavos, ¿no? Que le harían la efectivamente, la faena. literatura romana, hecha por gente aristócrata, pues había eso, que en el campo estoy retirado, tengo un capataz que me gestiona los esclavos, pero yo me voy a mi vivienda de campo. Si quiero, pues estoy en un pequeño huerto, lo que sea, pero vamos, yo vivo como un rey ahí, me dedico a la escritura y al relax o a la caza o a lo que quiera, ¿no? Ese es, digamos, un poco el primer turismo más cercano, ¿no? Que le llamo yo en el libro los paraísos cercanos. Ujú. Y bajando por Italia un poquito hasta abajo, pues podrías llegar a Vallas. Vallas con Y es una ciudad, un conjunto de poblaciones también, que está en el Golfo de Nápoles, y que ahora es bastante famoso y popular porque han abierto, bueno, ya estaba, pero ahora es más fácil ir, un parque subacuático, porque ahí subió el mar, el nivel del mar, entonces las villas de recreo han quedado bajo el agua, algunas de ellas.
Entonces, el que tiene capacidad y puede bucear, pues hay gente que bucea y puedes ver los mosaicos, las esculturas, o ir por encima con un barquito de cristal, en fin, es muy interesante. El parque subacuático de Bayas, que era un lugar, digamos, llamémosle, sería como la Costa Azul, ¿no? Ajá. Hoy como la Costa Azul, un lugar de recreo, balneario, de hecho hay muchas ruinas con cúpulas o restos de cúpulas que se cree que son, vamos, restos de termas romanas, de establecimientos termales. Entonces, este lugar pues tenía un poquito de mala fama, porque Marcial decía que si una mujer iba ahí, pues iba como Penélope y volvía como Helena de Troya, ¿no? Es decir, que iba hecha inocente y al final venía, bueno. Y Pecaminosa a tope. los moralistas pues decían que, bueno, que era un lugar que no se debía ir, bueno, Séneca no le gustaba, pero a la gente iba allí y se lo pasaba en grande. Hay dos pequeños lagos interiores, pues ahí se ponían unas barquitas, bueno, pues se lo pasaban en grande en la Costa Azul, que era ya en Bayas, vamos, que era un lugar balneario muy interesante. Eh, y Permíteme una pregunta. sí, ¿Bayas fue la ciudad donde murió Plinio el Viejo en una operación de rescate? no, no, eso era Estavias, Estavias, pero- Estavias. Eso es en el otro lado del Golfo de Nápoles. pero en la misma bahía. Al contrario, Ah, está al vaya. lado contrario. El Golfo de Nápoles, luego este ya es el Golfo de Bayas, en realidad. ¿Vale? Es la zona Golfo de Nápoles en grande, ¿no? Si toma el Golfo de Nápoles como un grande, pero es un pequeño golfo, que es el Golfo de Bayas, que está cerca de Pozzuoli. Y entonces ahí está un poquito más retirado. Ahí no llegó la erupción. La erupción se fue más hacia Estavias y a Nápoles tampoco llegó en realidad. Pero, por ejemplo, decía Propercio, que era un actor romano, decía a su amada Cintia, dice, tú abandona cuanto antes la corrupta Bayas. Es decir, vete de ahí que te vas a contagiar de cualquier cosa, ¿no? Y entonces otro, en el arte de amar, Ovidio dice, ¿dónde vas a encontrar chicas? Pues mira, cómo referirme a Bayas y a la costa que la bordea y al agua que exhala vapores de ardiente azufre, porque eran aguas termales, volcánicas, de origen volcánico. Dice, alguno llevándose de aquí una herida en el corazón dijo, esta agua no es tan sana como cuentan. Así que bueno, el Ovidio dice, esta agua no es tan sana como cuentan. Me iré sano de cuerpo, pero me voy corrupto de aquí, vamos. Vamos, sería como Las Vegas, ¿no? De la época, algo así. Sí, sí, un poquito una mezcla de todo eso, un poquito una mezcla de ese lugar, ¿no? Y entonces ya digo, los que dice Nerón, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿verdad? Tenía gran afición por la región de Bayas. Y Ujú. cuenta que Suetonio, su biógrafo, cada vez que descendía por el Tíber para ir a Ostia o costeaba el Golfo de Bayas, dispuestos a lo largo de la costa y de las orillas, se preparaban unos albergues, o sea, le ponían unos chiringuitos, ¿no? Ujú. Que eran célebres por las orgías y por el tráfico de matronas que imitaban a las posaderas y que les exhortaban de aquí y de allí a que atracase. Así que imagínate, Nerón iba como en un barquito y en las orillas se ponían allí unas incitándole que se quedara con ellas. Bueno, Así, mercado, esto lo mercado de la cuenta carne. Suetonio, pero Suetonio también es el que cuenta las barbaridades que hacía Tiberio en Capri. Bueno, ¿te las crees o no? Bueno, pues yo qué sé. Pero bueno, indica que Bayas no era un lugar así muy bueno si... Si eras un poco moralista. Exactamente, si eras un poco moralista, no... Bien. Luego, digamos que si querías ir más abajo, ¿no? Yendo hacia el sur, pues ya pasarías a Sicilia, ¿no? Y Sicilia, pues si tú vas ahora a una agencia de viajes, te dicen tour por Sicilia. ¿Ah? ¿Y qué te enseñan en Sicilia? Pues te dicen, bueno, tiene usted que ir a los templos griegos de Sicilia, por supuesto, puede ser Segesta, Selinunte, Agrigento, no se va a poder usted perder ir a Siracusa, claro, Siracusa, no se va a perder Siracusa, y no se va a perder una escaladita al monte Etna, ¿no? Ujú. Bueno, pues digamos que este circuito ya también los antiguos romanos tenían este circuito, bueno, un circuito que ellos iban a ver las obras de los griegos, los templos se visitaban como hoy visitaríamos museos, no solamente como lugares religiosos, sino como lugares donde había muchas obras de arte. Y el que era entendido en obras de arte, pues luego también había coleccionistas privados. Te podrían enseñar, tenías un amigo que tenía una colección privada, pues también te la podía enseñar. Entonces en Siracusa, por ejemplo, teníamos también mitos. Hoy todavía la gente va, hay una fuente al lado del mar, pero que es de agua dulce.
Y entonces se llama la fuente Aretusa. Aretusa era una ninfa que nada ni más ni menos que perseguida por un dios río, desde la zona de Olimpia se bajó todo por subterráneo, como se convirtió en corriente subterránea y salió en, en Siracusa. Incluso contaban la historia para los más crédulos que si tirabas en Olimpia una copa, te aparecía en Siracusa. Bueno, Por toda la corriente subterránea. Bueno, pues ese era un lugar que no te podías perder. Y hoy sigue siendo un lugar que todos los turistas que van a Siracusa, pues... Luego el monte Etna también, en la antigüedad, también la gente que era curiosa tal, pues se asomaba allí a ver qué era eso, el volcán, ¿no? Claro, es que es uno de los volcanes más antiguos, más Claro, antiguos del mundo. y ha estado siempre entendido de que hay historia, ¿no? Entonces, pues ahí siempre había un poquito de morbillo, tal, y Claro. entonces subían ahí al volcán para ver, ¿no? Era otro sitio que no te podías perder. Y luego había sitios que ahora ya se han perdido, pero que, por ejemplo, había en el centro de Sicilia un lugar que tenía dos géiseres, ¿vale? Que se llamaba Lacus Palicorum, que eran dos géiseres de agua. Y entonces, hoy ya solo se conserva uno, pero hay fotos antiguas de 1935 o así, donde están los dos todavía, y para ellos era un fenómeno, perdón, geográfico muy interesante, natural, un fenómeno natural, pues interesantísimo, ¿no? Que le llamaba mucho la atención. Y luego también, claro, donde hay un fenómeno natural con atención, pues suele haber un santuario, y ahí había un santuario donde se podían acoger los esclavos, por ejemplo, era una cosa curiosa. Pero digamos que las maravillas de Sicilia ya tenían su cosa. Y en Siracusa también estaba la famosa oreja de Dionisio, cuyo nombre se lo puso este pintor Caravaggio, ¿no? Pero todo el mundo ya va a visitar eso. Si alguno ha ido a Siracusa, pues lo que es la oreja son Sí. unas cuevas que hay donde extraían canteras, eran canteras que se usaron también como prisiones y una de ellas pues tiene una entrada que parece como una oreja, la forma tiene oreja, la puerta parece como una oreja. Ajá, y de ahí el nombre. Sí, sí, y ya se visitaba eso, ya entonces no le llamaban oreja de Dionisio, se llamaban eh, el lugar este y ya lo visitaban entonces, las latomías le llamaban. La Tomías. Sí, ahí Latomías. fue donde estuvieron encerrados los prisioneros atenienses, ¿no? En su Sí, sí, fallida. efectivamente, ellos iban a ir y rememoraban la historia, porque otra de las cosas interesantes es que, aparte de ir a lugares, ¿no? Como digamos lo que acabamos de decir, Sicilia, luego Grecia también, pues el tour de Grecia actual, pues los romanos pues iban a Olimpia, a Atenas, pues no se perdían, a Delfos, no se perdían nada de lo que hoy el turista moderno también hace, ¿no? Pero ellos también iban en busca de lugares históricos. Por ejemplo, si ibas a Grecia, pues podías ir a ver como decíamos antes, la llanura de las Termópilas. Ahí estaba el desfiladero de las Termópilas, que era entre el mar y la montaña, ¿no? Que hoy si vas, pues no ves el mar porque está ya 2 o 3 kilómetros más lejos, no te parece que hay un desfiladero, pero entonces incluso cuentan que los espartanos, que ya en esta época, digamos, del Imperio Romano ya estaban muy deteriorados, digamos, eso, llamémosle así, pues organizaban algunos espectáculos para turistas de, ¿sabes? La diamastigosis, de esos que se latigaban, ¿no? Ah, sí, la flagelación de los Unas efebos. flagelaciones, pues hacían así unas flagelaciones y la gente iba allí y recordaba que, porque claro, todos habían leído Leónidas, todos sabían lo de las flagelaciones y a los turistas, oye, mira, tú vamos a ver esta costumbre, ¿no? Como quien va ahora a África y se piensa que las tribus aquellas están haciendo todavía eso, ¿no? Sí, pero bueno, era todo pompa porque los espartanos ya no tenían ni la ojea, Claro, hacía otro exactamente, ya no sistema. tenían nada de eso, pero oye, como vamos a ver estas historias, ¿no? Que está como una revival, ¿no? Una Sí. reconstrucción histórica del hecho, ¿no? Y después, por ejemplo, en la llanura de Maratón visitaban, sabemos por Pausanias, que es un escritor del siglo II que escribió una guía de Grecia, que bueno, dicen que es una guía de viajes, pero no es una guía de viajes, es una guía de curiosidades, de lugares y tal, pero no te dice ni la distancia ni dónde puedes alojar. No es una guía de viajes en ese sentido, ¿no? Es una guía que recoge todas las costumbres y entonces dice, pues cuando vayas a Maratón, te gira a la llanura de Maratón, que ahí hay unos túmulos donde están, que hoy se ven todavía, donde están enterrados los atenienses que murieron en la batalla de Maratón. Y Pausanias te dice, pero no, cuidado, no vayas de noche, porque de noche están los fantasmas de Maratón.
Y entonces de noche se oyen los relinchos de los caballos, voces de ejército, en fin, que y había guías de estos lugares que te contaban estos chascarrillos y Pausanias los anotaba, y los guías, pues era como algunos guías. Ahora hay muchos guías profesionales estupendos, pero también hay otros que cuentan muchas historias poco documentadas. Bueno, pues en la antigüedad también pasaba lo mismo. El típico guía que te decía, ven por aquí que te voy a enseñar no sé qué. Aquí se sentó, aquí se conservaba la piedra donde Egeo había metido debajo las sandalias y la espada para que su hijo Teseo las encontrara luego, ¿no? Pues ahí tiene la piedra. Aún está por ahí la piedra esa. La gente alucinando con la piedra. Claro, alucinando con la piedra. Oh, mira, aquí está la escuela de Aristóteles, que también la se puede ver hoy en día, la escuela de Aristóteles, donde había enseñado Aristóteles a Alejandro Magno y a sus compañeros. O aquí está, al lado de Nápoles, tenemos lo que se llama la tumba de Virgilio, el que era fan de la Mm. Eneida, entre ellos yo mismo, pues he ido a la tumba de Virgilio. Solo que la tumba de Virgilio no es la tumba de Virgilio. Sí que hubo una tumba de Virgilio y estaba cerca de Nápoles, pero de esa se perdió el recuerdo y lo que hoy se dice que es la tumba de Virgilio es un columbario romano que desde hace pues bastantes siglos dijeron pues ahora es esta la tumba de Virgilio, vamos a decir que esta es la tumba de Virgilio, ¿no? Vale, sería muy del estilo a lo mejor de la tumba, el monumento de los Escipiones aquí en Tarragona, que realmente no es de esa época, es de la época de Trajano, Claro, pero quedó ahí. efectivamente. Sí, sí. Bueno, pero eso ya es una cosa más moderna. La tumba Ah. de Virgilio ya desde hace antiguamente, pues, no sé exactamente, sería Renacimiento o así, ya dijeron, bueno, pues esta es la tumba de Virgilio, ¿no? Pero claro, pero sí que sabemos que por ahí estaría, ¿no? No sabemos dónde, pero hoy se va a visitar esa tumba de Virgilio, ¿no? Es decir, el turismo de lugares históricos, ¿no? Ujú. O el turismo de reliquias. Pues, oye, tú te habías leído la Ilíada, te habías leído la historia de los argonautas y si acudías a un templo de Sición, Sición es un lugar que está muy cerca de Corinto, pues ahí había un templo y en ese templo te ibas a encontrar. En el templo de Apolo te ibas a encontrar con el escudo y la espada de Agamenón. Ahí te queda. Con la clámide, que es un poco una capita, ¿no? Un vestido, la clámide y la coraza de Ulises. El arco y las flechas de Teucro. Y el caldero donde fue cocido Pelias. Casi nada. ¿Qué te parece? Casi nada. Y ya la guinda, los brazos del timón de la nave Argo y la mismísima tela de Penélope. Ahí estaban en el templo de Sición. Pues vaya, es sospechoso que haya tantas reliquias juntas, ¿no? Bueno, ahí en Mallorca tenéis un cocodrilo, ¿no? El cocodrilo, el dragón de la El copa. dragón, vamos, sí, el dragón ese. Ah, bueno. También es algo curioso, ¿no? Que Y bueno, es más curioso los restos de Santa Cecilia, ¿no? Que se fueron ahí a Roma los peregrinos de la Edad sí, bueno, Media pero no y deja de ser una historia de que en un lugar pues haya un dragón disecado o un cocodrilo disecado, ¿ves? Eso sí, es eso, una curiosidad, ¿no? Sí. Una curiosidad que puede estar relacionada con los lugares, ¿no? Pues fíjate, la tela de Penélope. Y luego en el templo de Lindos, un sitio precioso que hay en Rodas, había un templo, que aún se ve, el templo de Atenea, ahí podías encontrarte la copa de Helena de Troya y armas de Hércules. Así que, vamos, que había para todos los gustos. También te podías encontrar que cada cosa que tuviera su mitología tenía su lugar. Lo tenían localizado. Lo tenían localizado, es decir, lo tenían localizado y se podía visitar. Interesante. Después Y a ver lo que presentarían también, sería bueno de ver. sí, sí, era así, se podía visitar. Luego estaban los árboles sagrados que también se visitaban, ¿no? Pues, por ejemplo, la higuera de Rómulo estaba en Roma. Sí, además que estuvo muchos años hasta que se secó, ¿no? Claro, claro, la higuera de Rómulo estaba en Roma. Bueno, había dos, pero bueno, es una historia larga de contar, las dos higueras, pero bueno, eh, hoy tenemos una en el Foro Romano que nos recuerda a esa higuera. El olivo de Atenea, pues también hay uno plantado ahora en el Erecteion que nos recuerda a que será el olivo de Atenea, pero
Y eso siempre hubo uno ahí plantado antiguamente, y este es el olvido de Atenas. O tenemos también en los santos lugares, que también los convirtieron en un lugar en Tierra Santa, en un lugar de peregrinación cristiana, enseñan en la actualidad el sicomoro de Zaqueo, donde se subió Zaqueo para ver a Jesús. Ujú. Ese ya lo decían los primeros peregrinos del siglo IV, no sé, no creo que sea el mismo, pero ahora hay uno que te lo enseña y dice, este es el sicómoro de Zaqueo, ¿no? Sí, y como es en mil casos, ¿no? La piedra de la ascensión también Claro, está. efectivamente, todo eso se deseaba un lugar donde bueno, hay lugares en Tierra Santa, hay lugares que tienen más credibilidad que otros. Hay otros que sí, bueno, pues sabemos que aquí o aquí muy cerca, pues por ejemplo, el Santo Sepulcro, sabemos que era ahí, el Santo Sepulcro, por la tradición interrumpida de que estaba ahí. Luego otras cosas pues son menos plausibles, ¿no? Ujú. Pero fíjate que incluso en Roma, en el Tíber, se conservaba hasta el siglo VI el barco de Eneas. El barco de Eneas. El barco de Eneas, tal cual, Hostia, conservadito. y ahí estaba, en Roma. O sea, Bueno, y la cabaña de Rómulo en el es- Palatino. eso te iba a decir, la cabaña todavía. Pero jolines, el barco de Eneas. El barco de Eneas. Lo cuenta Procopio, que era un autor ya del siglo VI, y dice, y ahí en el Tíber los romanos tienen el barco de Eneas. A saber la historia de ese barco Claro, de y la, Eneas. la tumba de Eneas también existía. La tumba de Eneas estaba cerca de Lavinio, que era un antiguo enterramiento anterior, que a partir de determinado siglo dijeron, bueno, pues este es el Herón, digamos, el recuerdo del enterramiento donde está Eneas. Ujú. Qué Es decir, curioso. que había toda una serie de lugares históricos o míticos, llámale como quieras, pero que la gente deseaba visitar, ¿no? Ujú. Después, también ya avanzando un poco a unos destinos más exóticos, estaba Egipto. Hoy, Egipto es el destino exótico. A ver, el crucero por el Nilo, todo eso. Sí, sí, es que es el exotismo por antonomasia. Claro, efectivamente. Bueno, pues ¿qué pasaba? Que si uno era un oficial romano importante, gobernador o de alto standing, pues conservamos un papiro, por ejemplo, que te dice, oye, va a venir el gobernador fulanito, hay que prepararle un viaje. ¿Mm? Hay que prepararle un viaje. ¿Y qué le vamos a enseñar? Pues para nada, tenemos que enseñarle lo que se enseña a todo el mundo en Egipto. Y entonces había un recorrido, claro, desde Alejandría, ¿no? Hasta abajo, hasta la isla de File. Entonces, por ejemplo, pues en Alejandría, pues nada, tenían que ver por la ciudad. Alejandría sería estupendo, no nos queda gran cosa, pero Alejandría, pues una maravilla, ¿no? Sí, es la Después, segunda o la tercera ciudad más poblada del mundo claro, romano. claro, Alejandría, vamos, ahí era fabuloso, ¿no? Eh, es un clima estupendo, un foco de atracción, bueno, era impresionante. Luego que, hombre, no vas a Egipto, tienes que ver las pirámides, ¿no? Tienes que ver la Esfinge. Entonces, a los pies de la Esfinge, que en aquel entonces no estaba cubierta de arena, como cuando fue Napoleón, ¿no? Ahí todavía se podía acceder al pie, pues los peregrinos o visitantes dejaban ahí, qué bonito es esto, qué extraordinaria la Esfinge, ¿no? Y en las pirámides hemos encontrado, bueno, no la hemos encontrado, nos dice un señor del siglo XIV que copió un poema romano de una de las piedras de abajo de una visitante. Es muy bonito porque es una visitante mujer. Es de los primeros poemas que hay de mujer romana. Y entonces esta señora tenía un hermano, se llamaba Terencia, y era hermana de un cónsul de época de Trajano. Y los dos primeros versos del poema son muy bonitos. Dice, he visto las pirámides sin ti, dulcísimo hermano, y aquí triste he derramado lágrimas, lo que pude. O sea que ella está allí en Egipto, ve que es chulo, y dice, si estuviera aquí mi hermano para ver conmigo las pirámides, es bonito, ¿no? Es real, auténtico, es turístico. Luego ya lo siguiente, ya se le va la mano y ya lo que hace es un peloteo del hermano para que quede allí que su hermano es súper importante. Y entonces dice, grabo este lamento como memoria de nuestra pena, que sea bien visible en esta alta pirámide el nombre de Décimo Gentiano, pontífice y camarada de tus triunfos, Trajano,
censor y cónsul antes de los 30 años. Así que, claro, aprovecha la segunda parte, ya tiene una intención propagandística de decir, este es mi hermano y fíjate qué cargos tiene, y además Trajano, que es el superemperador, ¿no? Pero bueno, como testimonio, esto además era, se supone, no conservamos el original, pero se supone que no lo haría ella, que encargaría que lo escribiera, ¿no? No sería un graffiti espontáneo, sería un graffiti planeado, ¿no? Que un profesional lo grabaría en la piedra. Luego desapareció, una pena, porque la verdad que sería un documento muy interesante. Y luego ya bajaba un poquito al Fayum, ¿no? Y ahí había una cosa que hoy no existe, porque está destruido, no está, que le llamaban el laberinto, que era un templo que que hay ahí a un faraón, te digo el nombre, el faraón Amenhotep III, tenía una pirámide, que la pirámide la podemos ver todavía, una pirámide, y delante de la pirámide debía tener un templo funerario con miles de estancias y pisos, y eso debía volver loco a los romanos, porque decían que era el laberinto. Y no podías ir a Egipto sin ver el laberinto. Hoy no conservamos nada del laberinto, pero dice que había pisos de arriba, pisos de abajo, pórticos, y vamos, que le encantaba el laberinto a los romanos. Y luego también había otra cosa muy curiosa, que era una ciudad un poco también por la zona, que se llamaba Cocodrilópolis, y ahí podías alimentar al cocodrilo. La típica cosa de los turistas, ¿no? Alimenta al animalito, en este caso el dios Sobek, es un dios cocodrilo, ¿no? Un ejemplar llamado Sucos se podía visitar y ser alimentado con grano, trozos de carne y vino. Y Estrabón nos cuenta cómo su anfitrión lo acompañó al estanque llevando de la cena un dulce, pedazos de carne asada y una vasija de vino mezclado con miel. Y el cocodrilo que estaba al borde del estanque, con el sacerdote se acercó a él, abrieron la boca del animal, se le hicieron tragar al pobrecillo. Y, y luego ya pasó el siguiente con una ofrenda de frutas, el cocodrilo para volver a alimentar. Estaría bueno el cocodrilo, vamos. Vamos, tendría sobrepeso. Estaría obeso el cocodrilo. Bueno, pues la típica historia, ¿no? De decir, oye, el turista le vamos a ofrecer aquí que haga una cosa típica, ¿no? De hecho, también había unos que vivían cerca de las pirámides que se ofrecían a subirse a las pirámides corriendo por la roca como espectáculo. En esa época ya había gente venida arriba, ¿no? No es que es la forma de decirlo, la forma fina de decirlo, ¿no? Pero ya me dirás tú para qué, qué Bueno, necesidad pero hay. para un espectáculo turístico, ¿no? Como es, hay mucho más tontos que estos, vamos. Sí, no, desde luego. Sería... Después te bajabas un poco, ibas a los colosos de Memnón, que hoy se conservan también, los famosos, esas estatuas, y en una de ellas se conserva el pie, los pies, ¿no? Más o menos. Se conservan los pies del coloso y ellos decían que era una divinidad que se llamaba Memnón, que era de mitología, hijo de la aurora, y que ese coloso en la época romana está partido en dos. Tenía la parte del cuerpo, hoy está reconstruido, pero entonces la cabeza y el pecho estaban en el suelo. Y entonces parece ser que la explicación que dan pseudocientífica es que al amanecer, con la dilatación o el ruido, no sé qué, se oían ruidos extraños. Pero entonces la gente lo que decía es que era Memnón que hablaba. Y entonces todos los pies de ese coloso están llenos de inscripciones de gente que dice, vine aquí y oí hablar a Memnón. Yo he visto la imagen de los de, bueno, la pusiste en la conferencia Sí, sí. y es una pasada. Está Sí, todo sí, el pie está lleno, completamente lleno de inscripciones. Sí, está todo grafiteado. Está totalmente, bueno, pero son grafitis, estos también son grafitis no espontáneos, es decir, encargados y están muy bien hechos. Es decir, que está aprovechado cada momento, pero están escritos bien, no es uno que fue allí a rascar, sino que le encargaban el poema. Y curiosamente, uno de los que están ahí al pie es un poema de una chica, que se llamaba Balbila, una romana que se llamaba Balbila, que acudió con la corte de Adriano y escribió su poema, ¿no? Dice, yo, Balbila, oí de la piedra parlante la voz divina de Memnón. Había llegado aquí con nuestra grácil reina Sabina cuando el sol comenzaba el curso de su primera hora y oí a Memnón.
Sabina, la mujer de Adriano. Sí, efectivamente. Ajá. Adriano pasó por este lugar y esta, que era una miembro de su corte, pues hizo varios poemas. En este habla ella y en otro se lo dedica a Adriano, que oyó la voz de Memnón, pero como Adriano era Adriano, Adriano la oyó 3 veces. Hombre, por favor. Adriano la oyó 3 veces. Luego se le tropeó el asunto porque cuando más adelante, en la época de Septimio Severo, principio del siglo III, restauraron el Coloso y ya no hablaba. Ya se quedó callado. Ya no hablaba. No sabemos. Y después, otra de las cosas que visita la gente es el Valle de los Reyes, ¿no? Con las tumbas de Tutankamón, de todos los reyes, Ramsés, el sexto. Bien. Bueno, eso también menos la de Tutankamón, que no estaba sin descubrir, Mm. pues había otras que estaban descubiertas y los turistas iban por ahí con unas antorchas, los guías le iban traduciendo los jeroglíficos, las pinturas, y ahí sí que ellos le llamaban a eso en griego las siringues, las galerías. Porque si has visto, yo no he estado nunca, pero he visto vídeos y tal, pues son muchas escaleras que bajan así como unas galerías subterráneas, ¿no? Perdón. Entonces ahí sí que ya eran grafitis espontáneos, la gente escribía y se conservan. Entonces uno de ellos dice, yo, Hermógenes de Amasa, habiendo visto las demás galerías, me admiré. Pero al explorar esta de Memnón, que era la de Ramsés VI, le llamaban que esa era la galería de Memnón, me superadmiré. Fíjate cómo hablaba ya en la época. Ya con el super, no hemos inventado nada. Hermógenes de Amasa, que Amasa es una ciudad del Ponto, del Mar Negro. Se había venido desde el Mar Negro hasta ahí. Se hizo kilómetros el hombre, ¿eh? Se hizo kilómetros. No sabemos si fue por otra cosa y tal, o si fue exclusivamente para ver eso, ¿no? Otro dice, yo, Dios Coramón, contemplé esta locura y me admiré. Todos siempre se admiran. Incluso un soldado romano, en otra tumba, en la de Ramsés IV, dice, Januarino, centurión principal. Lo he visto y admirado el lugar con mi hija Januarina. Saluda a todos. Esta es Jehová, la hija de Turín. Imagínate, pues suponemos que estaría estacionado allí o cerca, o yo qué sé. No sabemos mucho más de esta gente anónima, pero era gente normal, que soldados, profesiones, en fin. Es que ahora lo pienso, los grafitis encima de los jeroglíficos, sí que aunque ahora ya tengan valor histórico porque ha pasado muchísimo tiempo y nos dan mucha información, en ese momento era un crimen. Claro, eso, claro, hoy sería impensable ponerse ahí un graffiti, pero ellos no los jeroglíficos no los entendían, pues ponían ahí y tal. Y luego ya, había gente luego un poquito más culta y dice, Marino dice, ánimo, nadie es inmortal. O sea que este ya reflexiona sobre, oh, madre mía, esto es más grande que yo, ¿no? O uno que se ha quedado con ganas de saber más, dice, yo, Burikion, estudioso, natural de Ascalón, habiendo contemplado, me reproché no conocer el idioma. O sea que decía, qué pena no saber lo que ponen estos jeroglíficos egipcios. Le tendría un guía para que se lo Claro, pueda traducir. a saber lo que le contaba el guía. A saber lo que le contaba el guía. Claro. Y después ya el fin de este, digamos, viaje ideal era llegar hasta la isla de File, que hoy está salvada por las aguas, ¿no? Y ahí había un templo de Isis y al templo de Isis también tenía grafitis y dice uno de ellos, dice, el que adora a Isis en File goza de buena suerte porque no solo se hace rico, sino que a la vez vive muchos años. ¿A qué iban a buscar? Pues lo mismo que ahora, salud, dinero y amor. No hemos cambiado tanto, ¿eh? No cambia nada. Y dice, yo sereno, ayudante del famoso Ptolomeo que me he criado junto a la Isis de Faros, es decir, que este venía desde Alejandría, he llegado aquí en compañía de Félix y de Apolonio, el pintor. Así que se han ido de viaje juntos, 3 colegas. Y dice, hemos llegado aquí animados por los oráculos de Apolo, señor invencible, para hacer libación y sacrificios deseosos de participar en ellos. ¿Para qué? Para tener buena suerte, riqueza y salud. Y así era un poco este tipo de
peregrinaciones que podíamos ahora, digamos, entroncar con el turismo de salud. El turismo de salud, pues iban a lugares balnearios, ¿no? Pero no los balnearios no son como ahora que están desprovistos de la religiosidad. Entonces los balnearios estaban dedicados a un dios, una diosa, que era el de la fuente de esa salud, la que daba salud de esa agua, y entonces eran muy importantes. Tenemos varios ejemplos. Ahora mismo, hace muy poco, se ha descubierto en Chaves, en el norte de Portugal, uno de los balnearios salutíferos romanos más importantes de Hispania. Y hemos conservado 2 piscinas con sus escaleritas y todo. Y impresionante. Era la plaza de la ciudad, empezaron a excavar y le apareció, claro, el lugar se llama Aquae Flaviae, en latín, y tiene un balneario moderno. Pero lo que no sabían era que en el centro de la ciudad, al excavar para hacer un parking, se encontraron el balneario antiguo. El balneario con, ya te digo, con piscinas, las escaleras y todo. Está precioso, muy, muy bonito, muy bien musealizado y es uno de los balnearios más importantes. Y luego, bueno, pues yo que soy de aquí de Galicia, pues las Asburgas, que es en Orense, que Ujú. ahora es la capital termal, ¿no? Que se promociona mucho así. Asburgas es un manantial de agua caliente que era de época prerromana, que luego los romanos tenemos incluso altares dedicados a las ninfas de las aguas y otras divinidades locales, y también tenían su piscinita curativa, es decir, tenía todo un sistema de curación. Y podríamos terminar estos balnearios hispanos por Alange. No sé si conoces Alange, que está al lado de Mérida. No Sí. es muy conocido, es un lugar a unos 17 kilómetros de Mérida y es el único balneario romano que te puedes bañar en una piscina romana. Es una experiencia que la recomiendo a todo el mundo porque te sientes como un Nerón. Sí, sí, lo tengo anotado. Además, tengo Una familia allí piscina, en... te- imagínate una cúpula tipo Panteón, pero Sí, más pequeñita, con su óculo, y abajo una piscina redonda con sus escaleritas. Bueno, es una experiencia impresionante. Y pues es el sí. mismo balneario romano. Pues sí, ya te digo que lo tengo anotado, porque como tengo familia allí cerca, ahí en Badajoz, pues es uno de los sitios donde me suelo escapar cuando voy a Mérida. Pues sí, Y aquí... yo lo recomiendo mucho, porque ahí además, en el mismo balneario, está un altar, una especie de lápida, un altar, es más bien un altarcillo conmemorativo de unos padres que su hija se curó, su hija se llamaba Varinia Serena, se curó en agradecimiento a la diosa Juno, hicieron un altar votivo y ahí lo tienes, el original, que está en el patio del balneario. Y era la diosa Juno curativa, ¿no? Muy Ujú. interesante ese tipo de... Luego también estaba el turismo de médico, ¿no? Para curarse, aparte de los balnearios, estaban los templos de Asclepio, Esculapio, el dios de la medicina. El más importante era el de Epidauro, que conservamos bastantes restos, y ahí lo que hacían los peregrinos era, en un pórtico, dormían y de noche el dios le ofrecía la curación. Y al día siguiente, pues los sacerdotes, y entre lo que le había contado el dios y lo que los sacerdotes hacían, pues se operaba la curación. Ajá. Y había unas estelas donde se contaban para los más incrédulos los casos que había habido. Por ejemplo, una dice que había uno que, como tú, tenía mucha barba aquí, pero en la cabeza no tenía pelo. Es algo de hecho, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Pues que durmió allí con bastante fe, el dios le frotó el pelo y le salió pelo. Anda, mira, pues ya sé qué tengo que hacer cuando acabe el programa. Sacar un billete para euro. A Epidauro. Y, y, pero luego también, y otro que era muy débil, que no tenía fuerza, pues el dios durmió allí y al día siguiente cogió una piedra enorme, el dios le dijo en el sueño, tienes que traer una piedra más grande que veas. Y esta es la piedra que tenemos aquí. Entonces tú enseñas, oye, no te crees nada, aquí está la piedra, esta la trajo uno que no tenía fuerza. Y luego tenés, había incrédulas. Había una tal Ambrosía que era tuerta, venía de Atenas y esa durmió, pero con muy poca fe. Entonces el dios dijo, mira, como no te has creído nada, tienes que ofrendar una estatuilla de un cerdito de plata y si lo haces, te vas a curar. ¿Y cómo Y acaba así la lo hizo, historia? y se curó. Luego hacían unos esvotos, ¿no? Que eran pues una pierna, un brazo, que todavía hoy tenemos esas costumbres, por lo menos por Galicia y por algunos lugares hay muñecos de cera o piernas, ojos o cabezas de cera que se imponen en los santuarios.
¿Qué representaría? La zona curada, ¿no? Si Sí, no... esa es la zona curada. Lo que pasa es que a veces ahora yo creo que lo que se hace es hacer la ofrenda antes de que te cures, Ujú, como para incitar la curación, ¿no? Pero bueno, va a haber gente que la ponga después, pero también es un poquito antes o después, pues entonces era después. Sabemos que era después, que una vez que ya estaba curado, pues entonces dejaba una lápida o una... Podían ser en cerámica o podían ser de mármol, eso ya cada uno según sus posibilidades. claro. Y quedaba constancia allí de que aquello funcionaba, ¿no? Ujú, Y después, por ejemplo, otro de estos Asclepeia, que se llama Santuario de Asclepio, muy importante, ese era el de Pérgamo, que estaba en la ciudad baja. Sabes que Pérgamo está muy alto y tiene su famoso teatro, que es así inclinado, inclinado, que parece que te vas a caer. mm. Pues en la zona baja había un santuario de Asclepio que se ha excavado totalmente y ese era un centro curativo que tenía biblioteca, teatro, incluso un pasadizo por si hacía mucho sol que podías ir hasta las fuentes curativas bajo tierra, templos y lugares especialmente para curación. Así que instalaciones de curación. Ese era un complejo muy interesante. Ahí podemos ver todas las partes que podía tener un Asclepeion. Y que claro, que era un lugar donde no ibas solo un día, te pasabas allí una temporadita. Tenemos fuentes escritas de escritores que fueron allí y que te cuentan cómo se curaron. Y ya era una dieta, pues dice, tenía que hacer una dieta especial, tendría que caminar, tenía que pasar agua fría, agua caliente, toda una especie de... se conjugaba un poquito lo que era la medicina creencial con los remedios naturales o más o menos probados. Ajá, sí, la herboristería de toda la vida, ¿no? Los remedios de la Sí, sí, abuela. exactamente. Algunas veces era, bueno, pues ibas enfermo tal, al día siguiente estabas curado. Bueno, pues serán los milagros, ¿no? Mm, Pero si no, había unos tratamientos que podías seguir y entonces ya si los seguías y te curabas, pues lo contabas, claro. ujú. Que ahí quedaba constancia en el murito, ¿no? Y bien. Y por último ya, pues podemos hablar un poquito del turismo deportivo, que te decía un poquito antes, ¿no? El que iba a Olimpia, pues le pasaba lo mismo que a la gente de ahora, que puede sufrir todo tipo de incomodidades, pero tú vas a ver a tu equipo favorito en el estadio donde sea y te vas a ver la Champions a París o a donde sea, porque te importa, ¿no? Y entonces un texto antiguo dice, y en Olimpia dice, en la vida suceden cosas desagradables y difíciles. Es un texto medio filosófico, ¿no? El filósofo Epícteto dice, en la vida suceden cosas desagradables y difíciles. Y dice el filósofo, ¿y en Olimpia no suceden? ¿No se pasa calor? ¿No se aguantan apreturas? ¿No se lava uno con incomodidades? ¿No se empapa uno cuando llueve? ¿No se pasa por el tumulto y el griterío y las otras molestias? Yo más bien creo que soportáis y aceptáis todo eso, contraponiendo a ello el valor del espectáculo. Es decir, te aguantas todo eso porque te compensa, porque te gusta lo que vas a ver, ¿no? Entonces, bueno, en Olimpia había mucha aglomeración. Y además, solamente los invitados oficiales tenían un alojamiento especial. Los demás serían tiendas o donde pudieran, Claro. al aire libre o lo que fuera. Sería ahí un tipo evento. Sí, me imagino las afueras, me imagino las afueras de Olimpia cada vez que hay una Olimpiada, porque eso es Claro, relativamente claro. pequeño. Es un santuario realmente lo que es Olimpia como tal, ¿no? La ciudad de Claro, es Sevis. un santuario. Ahí no había una ciudad, ahí había un par de edificios que eran para los alojamientos de los que eran más pudientes o de los oficiales, personajes importantes. Los demás, pues, se irían por ahí a donde fuera, ¿no? Pero pasaban todas esas comodidades. Y moscas, que había muchas moscas. Se quejaban que había muchas moscas en Olimpia también, porque claro, ahí había un río y tal. Muchas moscas también, pues, pero nada, aguantaban todo porque iban a ver las Olimpiadas, ¿no? No, se aguantaba todo, ¿no? Que no son todos los años, ¿eh? Que también eran cada 4 años. O sea que una vez cada 4 años tampoco hacía mucho daño a nadie. Luego tenían por el medio las de otros lugares, ¿eh? Otros juegos que no eran los olímpicos, así que casi cada año podían ir a algún sitio. O sea que no había excusa, ¿no? Para no ir a los Eran juegos. los más importantes, pero había otros juegos y, que se hacían en otras fechas y había muchos tipos de eventos deportivos a los que podrían ir. Luego ya, como comentábamos antes, la propia Roma, pues ya querías ir al Coliseo
o al circo, pues claro, eso ya era importante. Y después también sabemos que esos, si ibas a Roma, pues igual podía ser un gran desplazamiento, pero por ejemplo, el anfiteatro de Pompeya es más grande que los que vivían en Pompeya, porque también venían los de las poblaciones vecinas Ujú. al anfiteatro a ver los juegos. Y además estaba colocado cerca de una puerta de la ciudad y con unas calles más anchas para que no le estropearan tampoco mucho la ciudad. Y Bueno, eso no evita que hubiese una pelea, ¿no? Que era entre los nada, pompeyanos y. Ah, no me acuerdo la otra, no sé si era Luceria, no sé qué. sí, sí, ahí se pelearon. O sea, tenemos incluso un fresco de una casa de Pompeya, que ahí está el Museo de Nápoles, y se ve cómo se pegaron bien pegados entre unos y otros y hicieron. Pero bueno, yo creo que ya no era por culpa de los gladiadores, era porque ya se tenían ganas los vecinos, ¿no? Sí, bueno, sí, la competencia entre pueblos es una cosa que ha perdurado Sí, hasta nuestros efectivamente. días. Esto tampoco se ha variado mucho. Bueno, ese era uno de los objetivos principalmente por lo que yo escribí el libro, ¿no? Para que supiéramos que el turismo, aunque hay muchas diferencias con el turismo actual, pues toda esa cosa de visitar los lugares, de buscar el lugar tranquilo, todo eso ya lo tenían los romanos, ya ellos mismos tenían estos pensamientos, ¿no? Incluso había tratados, por ejemplo, hay un tratado que te contaba las 7 maravillas del mundo. Ya no las podías ver porque muchas ya se habían destruido, pero, pero el tratado, y entonces este tratadista, que es del siglo V, dice en su prólogo las ventajas que tiene leer un libro de viajes, porque dice, su lectura era un gran regalo, porque liberaba al hombre de tener que hacer la travesía. Si ya tenías el libro, ya no tenías que ir. Ya te ahorraba el esfuerzo, ¿no? Ya te ahorrabas el esfuerzo. Pero bueno, perdía la gracia, sí, ¿no? Y le mostraba cosas maravillosas en su casa. Cuando uno visita lugares, se da la paradoja de que al abandonarlos, los olvida y casi no recuerda los detalles. Sin embargo, el que lee sobre las maravillas en un tratado no olvida el mínimo detalle, porque ha contemplado lo maravilloso con el espíritu. Ujú. Pues bueno, hemos hecho un buen tour por el Imperio Romano, ¿no? Es que al final la conclusión que podemos sacar de todo esto es que no hemos cambiado tanto para nada, que ya se hacían prácticamente muchas de las cosas que hacemos hoy en día, ya se hacían por aquel entonces, ¿no? Grafitear los puntos, eso me ha impactado bastante, ¿no? Grafitear las obras de arte, los recorridos alrededor del Nilo, ¿no? Como los hacen hoy en día. Además es que las mismas paradas, ¿no? Sí, 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 esta parte son las mismas historias, el ir a lugares importantes donde ha pasado algún acontecimiento, ¿no? Conmemorativo, en fin. Es el ser humano de lo que estamos hablando, ¿no? Es lo que tienen los clásicos, que siendo diferentes, porque claro, el mundo clásico es muy diferente al nuestro, ¿no? Pero seguimos siendo humanos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues conocer estas cosas te ayuda a reconocerte a ti mismo, ¿no? Y a reflexionar un poco sobre las cosas y a ver cómo eran los sentimientos de la antigüedad. Algunos eran parecidos, otros distintos, pero bueno, siempre vamos buscando el viaje, siempre ha sido un, algo inherente al ser humano, ¿no? Tanto en el desplazamiento como filosóficamente hablando, ¿no? El viaje, las etapas, lo que es ir avanzando en la vida, ¿no? Decía Séneca que la vida es un viaje hacia la muerte, ¿no? Es un poco ir pasando las etapas, Ulises, la Odisea, ¿no? Siempre Completamente. ir volviendo a casa, ¿no? O Eneas, que no es él el que vuelve a casa, sino que lleva a un pueblo a un nuevo lugar, a un nuevo hogar, que te das cuenta es el tema de las películas del oeste, de las caravanas del oeste y del Sí, éxodo. Es decir, todo ese pensamiento está todo relacionado ahí. es un tema que al final siempre acaba volviendo, ¿no? Como bien has dicho, es inherente al género humano y siempre se ha repetido a lo largo de la historia hasta llegar hasta hoy. Pues profesor, pues muchísimas gracias por habernos replicado esta charla aquí para la taberna, para los tabernarios. Seguro que les va a gustar mucho, no tiene desperdicio. Normalmente los temas de vida cotidiana son los que más enganchan a mis Sí, seguidores. Y nada, espero que hayas estado bien, hayas estado cómodo y cuando quieras vuelve a la taberna. muy Por, bien. Ya nos tomaremos otro vinito en otra ocasión. por supuesto, las veces que haga falta. Y nada, los tabernarios, deciros que si os ha gustado estas historias, pues tenéis aquí, he puesto
entre el profesor y yo he puesto la imagen de su libro, ¿no? Para que lo busquéis por Amazon o a vuestra librería favorita, que también se comercializa a través de ahí, lo podéis pedir. Hotel Roma, Turismo en el Imperio Romano, que no tiene desperdicio, ya te digo. Ya os digo, yo tengo mi ejemplar aquí a mano también. A vosotros os voy a confiar que el día que conocí al profesor en persona se me olvidó porque salí con las prisas y se me olvidó y no me lo pudo firmar. O sea que No me digas, no me queda digas. pendiente. Sí, Ay, sí, ay, sí, ay, sí. ay, ay. Me lo había comprado para la ocasión. Vaya, hombre, qué despiste. Sí, es más grande, ¿eh? O sea, a mí me he sincerado delante de mis espectadores. Y bueno, pues nada, agradecer otra vez que hayas venido. Habrán más programas. Y yo ya me despido con la fórmula habitual, ¿no? No sin antes recordaros que si os ha gustado este contenido le deis un buen me gusta, ¿no? Pulgar hacia arriba, ¿no? Pero el de verdad. En antigua Roma significaba otra cosa, que también hablamos de ello en el programa número 1 de la taberna. Pues sabéis, dale un buen me gusta, compartid, mucho compartir para que llegue a todo el mundo, dale a la campanita para que no os perdáis ninguno de vuestros programas favoritos, suscribirse, lo más importante, y ahora sí, con esto me despido con un buen balete, el Gaudete Quirides. Hasta otra.